Bueno, te decíamos, hoy es un día donde va la especulación, la crispación, donde se va a mirar mucho la evolución del dólar, teniendo en cuenta los anuncios que hizo el gobierno a través del boletín oficial en la jornada de ayer. Estamos hablando de esta restricción cambiaria, cepo cambiario. Bueno, para explicarnos todo este tema está con nosotros María Eva Bellini. ¿Cómo estás? Hola, María José. Veníamos a hablar de default hoy y terminamos hablando de otra cuestión que va casi de la mano, porque creo que una medida es tomada en consecuencia de la otra. Sí, están relacionadas. Lo primero para decir es que, bueno, queda demostrado en función de estas medidas que se han tomado ayer, que en la Argentina, luego de la crisis del 2001, siempre es necesario el control de cambios. Y que esa mitificación y esos prejuicios que se hacían de otras gestiones anteriores, cuando hubo control de cambios, y este mal llamado cepo, tiene un término teórico desde del estudio de la economía, que es el control de cambios. Bueno, esto es lo que empezó a implementar el gobierno a partir de hoy, que uno analizando las modificaciones y la comunicación del Banco Central, lo que vemos es que por fin se hace en algún sentido, no toca todos los aspectos que debería tocar, ¿no? Pero viene tarde, ¿no? Entonces mejor tarde que nunca. Pero bueno, en primer lugar, los límites para la compra en personas humanas, digamos, es hasta 10.000 dólares, ¿no? Que si uno los traslada a un tipo de cambio de 60 pesos, son más de 600.000 pesos por mes que una persona tiene que tener de excedente para ir... para justificar la compra. Exactamente. A partir de ese límite se tiene que pedir autorización al Banco Central. No hay ningún tipo de límite para la extracción, para las personas, ¿no? Entonces, en eso marcar una tranquilidad, digamos, para las personas que hoy vayan a los bancos. Sí hay que tener paciencia porque todas las casas sucursales no disponen con el 100% de las cuentas. Si vamos todos hoy a retirar los dólares que tenemos en nuestras cuentas, va a haber problemas. Va a haber problemas, pero no hay que tratar de tratarlos bien a los trabajadores y trabajadoras bancarias, porque no es su responsabilidad también, digamos, no hay tiempo entre el domingo y el lunes de acercar, pero sí ha comunicado el Banco Central que hoy llegarían en términos físicos más de 20.000 millones de dólares para abastecer. Según el informe de julio del propio Banco Central, este tope está representado por el 70%. Las compras que hizo las personas humanas fue un 70%, que equivale a 1,5 millones de personas. Digamos, no estamos hablando del 90% de los argentinos, ¿no? Por eso es para un determinado sector que hoy todavía puede tener un poquito para ahorrar y no desvalorizar sus ahorros en esos términos, o asegurarse en función de la inestabilidad que existe. Después, otra de las medidas que es la más importante en este sentido es la obligación a la liquidación de las exportaciones, ¿no? Donde tiene un plazo muy específico para lo que es la exportación de commodities, que es hasta 5 días. Sí. En este sentido es que todas las veces que vinimos decíamos que estábamos desprotegidos frente a los vaivenes de la economía, ¿no? Porque en realidad uno vendía las hojas, por ejemplo, al exterior, la liquidaba afuera, pero no tenía la obligación de repatriar esos dólares. Exactamente, desde el 2016 esos límites se fueron desregulando, ¿no? Y es una forma de autodefinanciarse, ¿no? Es como vos tengas tus depósitos en pesos y en vez de usarlos, ¿no? pidas deuda. Eso fue lo que pasó, ¿no? Nos autodefinanciamos solos sin obligar a liquidar las exportaciones. Que ahora es como nos vamos de un extremo al otro, de no tener obligación y no tener ningún tipo de límite después de la última desregulación en el año 2018, ahora tiene un límite muy estrecho de 5 días o 180 días en base a la carta de embarque, ¿no? Entonces, cuando antes de la gestión anterior el plazo era de 30 días. Claro. Obviamente que el plazo de 30 días no le da tiempo a todo esto termina el 31 de diciembre, estas medidas. Algo que quedó afuera, que también es muy importante también, es el límite de
aterrizaje, por así decirlo, de los capitales especulativos. Para eso todavía no se estableció ningún tipo de límite, entonces pueden seguir entrando y saliendo. Sin un plazo. Sin un plazo, exactamente. Sí hay límites de compra de moneda extranjera para no residentes en Argentina, hasta $1.000, y las empresas no pueden atesorar en moneda extranjera. Esto quiere decir que si yo necesito dólares para una exportación o para una importación, ahí puedo conseguirlo. Exacto, ahí no existe ningún límite. El tema es que, bueno, todas estas cosas generan a veces sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, ¿no? Para quedarse con la diferencia. Exactamente, y después, bueno, todo eso también existe la especulación desde el mercado paralelo, de la venta. Bueno, a eso iba, porque cuando en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se estableció esta restricción cambiaria también, apareció en todos los medios la palabra cepo, que refería a la restricción, y apareció otra, que es el dólar blue. Según el ministro decía que, en una entrevista de anoche, decía que el dólar blue no va a aparecer en Argentina. Y es lo más probable que aparezca, incluso el tema está en la diferencia porcentual entre el dólar oficial y el dólar blue, que algunos economistas más específicos de la materia establecían hasta una brecha del 10%, ¿no? Que sería muy, muy elevada. Pero bueno, en lo que queda de resultado, de aprendizaje, es que en la Argentina nosotros no emitimos dólares, y por eso es tan importante tener regulaciones del control de cambios. Para uno, desde una mirada, para estar totalmente protegidos frente a la especulación financiera, que la especulación financiera lo que hace es querer rápidamente la reproducción de su capital. No existe ese límite para la entrada y salida de capitales especulativos, ese límite no lo pusieron. Tengamos en cuenta que el viernes la tasa de interés superó el 80%, hoy es el Día de la Industria, pensemos al sector industrial cómo le afecta, digamos, todas estas medidas están más pensadas desde el punto de vista como se han estigmatizado tanto durante 3 años y se toman en este momento, después que ya tenemos fiebre, que ya estamos... ya estamos con gripe, internados. Nos ponen ahora recién la medicación, parte de la medicación, se aplican ahora cuando nosotros ya estamos sufriendo y cada vez más las consecuencias en lo que es la economía real, ¿no? El desempleo, la baja capacidad de uso de las empresas, ¿no? La inflación que va a tener como resultado toda esta movida y la devaluación en términos de los ingresos y el poder adquisitivo de las personas. No, ¿cómo puede reaccionar el mercado cambiario hoy? ¿Ustedes creen que el dólar va a mantenerse en los 61? ¿Se va a disparar un poquito más teniendo en cuenta esta situación? ¿Cuál va a ser la maniobra de intervención del Banco Central? Bueno, hoy en Estados Unidos es un día no laborable, así que en términos internacionales no vamos a ver la respuesta de las medidas a nivel internacional. Los movimientos que se generen van a ser movimientos desde lo interno, desde el país. Lo más probable es justamente, uno lo que ve es que todas estas medidas están tensionadas a mantener el tipo de cambio, ¿no? No es una medida que ahora se dieron cuenta que tenemos que cuidar los dólares. Los dólares hay que cuidarlos, en este sentido uno interpreta las medidas por qué llegan tan tarde, es de mantener la estabilidad de cambio hasta el cambio de gobierno, sea uno u otro de todos los candidatos a presidente que existen, digamos, ¿no? Entonces, uno ve ese entono de las medidas. Además, que no hay una correlación, esto de presentar el default o la reperfilamiento de deudas, que tenían vencimientos, eran en pesos cuando nosotros emitimos pesos, y ese reperfilamiento era para que esos pesos no se vayan al dólar, porque sabían que no iban a renovar si pagaban. Ahora hay control de cambio, entonces no hay mucha coordinación de las políticas económicas y monetarias que se están tomando en este sentido, ¿no? Porque si iban a aplicar el control de cambios, hubieran pagado los pesos que había que pagar, la liquidación de los bonos. No se iban a poder ir completamente a dólar, o si se iban completamente a dólar, había estas determinadas restricciones para poder pagar,
¿no? Entonces no había esa cuestión simbólica de, bueno, estamos reperfilando deuda, estamos entrando en default. Entonces no hay mucha coordinación o mucha coherencia en las medidas que fueran concadenadas, ¿no? Porque el modelo económico es uno solo. El modelo económico es uno solo, lo que predomina en estos últimos días son los parchecitos, me parece. Exacto, uno ve como eso, que no hay una coordinación y una planificación y una lectura de los problemas reales históricos que tiene la economía argentina. Esto que estamos viviendo de que no nos alcanzan los dólares es históricamente en la Argentina un problema de restricción externa que se habla desde la economía. Porque, vuelvo a repetirlo, nosotros no producimos, no tenemos la máquina de imprimir dólares. Entonces, el dólar no puede ser un bien de cambio, algo que si yo quiero lo puedo tener. Es un bien que es escaso para nosotros y que tiene que estar utilizado en determinados fines estratégicos para la economía, ¿no? Que es en esto, poder importar determinados productos para incrementar la escala productiva, ¿no? Y pagar deuda. En este caso, nosotros tenemos una gestión que endeudó al país en más de 100 millones de dólares, 100.000 millones de dólares. Hoy llegamos a un 100% del PBI en nuestra deuda cuando teníamos un 43%. Entonces no hay una responsabilidad. Y también el Fondo Monetario, uno ve que estas medidas han sido consensuadas con el Fondo Monetario porque en sus sucesivas venidas pusieron el foco en el déficit fiscal, digamos, ¿no? Y no en la capacidad de repago y en la venida genuina de los dólares para poder hacer frente a los pagos que eran en dólares. Entonces también hay una mala praxis de la intervención y la coordinación y el control del Fondo Monetario Internacional, y son corresponsables porque uno tiene, cuando cualquier de nosotros, una empresa, va a pedir un préstamo a cualquier entidad bancaria o cualquier entidad financiera, analizan perfectamente si vos tenés la capacidad de pago en la moneda que estás tomando ese préstamo. Más clara imposible, como siempre. Gracias, María Eva. Gracias a ustedes.